Hay personas que se disculpan por cosas que nunca han hecho, que explican con detalle decisiones que nadie ha cuestionado, que evitan mirar a los ojos a quienes les hablan, como si su propia mirada pudiera delatarlas. No se trata solo de hábitos extraños, son señales de una arquitectura psicológica invisible, construida en la infancia y nunca desmontada. Una mujer entra en la sala de reuniones. Antes de sentarse, comprueba que la silla está en el lugar correcto, que el vaso de agua está alineado, que su presencia no molesta a nadie. Sonríe preventivamente. Cuando alguien le hace una pregunta sencilla sobre el proyecto, no responde directamente. Primero, explica por qué eligió ese camino. Luego, justifica las alternativas que descartó. Por último, se disculpa si la respuesta no ha sido lo suficientemente clara. Nadie le ha pedido justificaciones, nadie la ha acusado de nada. Pero ella actúa como si estuviera siendo juzgada constantemente por un tribunal invisible. Y lo está. Lo que esta mujer lleva consigo no es una inseguridad común, es algo más estructural, más antiguo. Es el resultado de años viviendo bajo una mirada que transformaba cualquier gesto en evidencia de inadecuación. Los hijos de padres narcisistas aprenden pronto que existir es un riesgo, que ser visto puede significar ser castigado, que sus necesidades, opiniones o límites son inconvenientes que deben ser constantemente negociados, justificados, minimizados. Y cuando estos niños crecen, el padre o la madre narcisista puede que ya no esté físicamente presente, pero la programación interna sigue funcionando. El cuerpo sigue respondiendo a amenazas que ya no existen. La mente sigue intentando resolver un problema que ya debería haber terminado. Estos comportamientos, el reflejo de disculparse, evitar el contacto visual, la necesidad de explicar demasiado, el silencio en grupos, la incapacidad de establecer límites, no son defectos de carácter, son gestos de supervivencia, son el lenguaje no verbal que un niño ha desarrollado para comunicar su misión, para señalar que no representa un peligro, para evitar la ira impredecible de quien debería protegerlo. Pero lo que funcionó en la infancia como escudo, en la vida adulta se convierte en una prisión, y la persona sigue repitiendo estos patrones sin darse cuenta de que está respondiendo a un hogar que dejó hace años. Carl Jung llamaba a esto persona, la máscara social que usamos para interactuar con el mundo. Para la mayoría de las personas, la persona es solo un papel temporal. Para los hijos de padres narcisistas, la persona deja de ser una máscara y se convierte en una identidad completa. El yo desaparece, solo queda la función, el hijo que resuelve, el que se anticipa, el que desaparece cuando es necesario y actúa cuando se le exige. Y ese es el costo oculto que rara vez se menciona. No se trata solo de comportamientos disfuncionales, se trata de la pérdida del acceso al verdadero yo. La persona puede pasar décadas sin saber quién es cuando nadie le pide nada. Este video no es una lista de síntomas para que te reconozcas y sientas lástima por ti mismo. Es una arqueología. Vamos a investigar por qué existen estos manierismos, qué función cumplen, por qué persisten incluso después de que te vas de casa, y qué sucede cuando finalmente te das cuenta de que estás viviendo una vida programada por alguien que nunca te ha visto de verdad. Porque entender esto no se trata de culpar a tus padres, se trata de reconocer que estás cargando con un lenguaje que nunca elegiste hablar y que existe una diferencia brutal entre quién te entrenaron para ser y quién eres realmente. ¿Por qué una persona adulta, competente e inteligente sigue actuando como si estuviera constantemente en peligro de ser rechazada? ¿Por qué el cuerpo se bloquea cuando intenta simplemente decir no? ¿Y qué tiene que pasar para que esos patrones finalmente pierdan su poder sobre ti? Cuando un niño crece en un hogar donde el humor de los padres cambia sin previo aviso, donde cualquier gesto puede desencadenar una tormenta emocional, aprende algo que ningún libro enseña: el lenguaje de la anticipación. No es un lenguaje de palabras, es un lenguaje de gestos, posturas, silencios estratégicos. Es un sistema completo de comunicación no verbal que tiene un único propósito: evitar el dolor. Y el cuerpo aprende rápido, mucho más rápido de lo que la mente puede procesar conscientemente. Piensa en el reflejo de pedir perdón. No es educación, no es amabilidad, es una señal preventiva.
Lo siento se convierte en una palabra mágica que el niño utiliza para desactivar la bomba antes de que explote. Lo siento por molestar. Lo siento por necesitar algo. Lo siento por existir de forma inconveniente. Y cuando ese niño se convierte en adulto, el reflejo permanece. Pide perdón al camarero que le ha traído el pedido equivocado. Pide perdón al conductor que se le ha cruzado en el tráfico. Pide perdón cuando alguien se le tropieza. El cuerpo sigue enviando la señal de sumisión ante un peligro que ya no existe, pero la mente no lo sabe. Para el sistema nervioso, la amenaza es eterna. O considere la evitación del contacto visual. En un hogar narcisista, mirar a los ojos a los padres puede interpretarse como un desafío, como insolencia, como arrogancia. El niño aprende que bajar la mirada es seguro, que desaparecer visualmente reduce las posibilidades de convertirse en blanco. Y esta estrategia funciona. Funciona también que se vuelve automática. Décadas más tarde, en una conversación de trabajo, la persona desvía la mirada sin darse cuenta. No es timidez. Es un antiguo código que sigue en funcionamiento. Es el cuerpo diciendo, no soy una amenaza, puedes ignorarme. Pero ahora, en lugar de proteger, esto transmite inseguridad, falta de autoridad, y la persona lo siente, pero no entiende por qué. Hay algo fascinante en este desajuste temporal. El niño que bajaba la mirada tenía 5, 7, 10 años, pero el adulto de 30, 40 años sigue ejecutando el mismo protocolo. Es como si existiera una versión congelada de ti que aún vive en esa casa, que aún responde a esas reglas, que aún intenta sobrevivir en ese entorno. Y lo más perturbador es que esa versión no es un recuerdo lejano, está activa, toma decisiones por ti, controla tu cuerpo en situaciones que no tienen nada que ver con el contexto original. Crees que estás reaccionando al presente, pero estás reaccionando a un pasado que nunca se procesó, que nunca se desactivó. Estos comportamientos no son aleatorios, forman un sistema coherente, una gramática de supervivencia, y cada manierismo tiene una función precisa en el contexto en el que se desarrolló. El problema es que ese contexto ha cambiado, la casa ha cambiado, la persona se ha ido, pero el lenguaje corporal no se ha actualizado. Es como si siguieras hablando en código de guerra mucho después de que la guerra haya terminado, y todos a tu alrededor se sorprenden, porque su guerra nunca comenzó. No entienden por qué actúas como si estuvieras constantemente bajo ataque, porque para ti, en algún nivel profundo e inconsciente, el ataque nunca ha cesado. Jung decía que el inconsciente no conoce el tiempo. Para el inconsciente todo es presente. El niño que aprendió a desaparecer para sobrevivir no ha crecido. Sigue ahí, dentro de ti, ejecutando los mismos protocolos. Y cuando intentas cambiar esos comportamientos mediante la fuerza de voluntad, voy a dejar de pedir perdón, voy a mirar a los ojos a la gente, estás intentando reprogramar el software sin entender el sistema operativo. Por eso el cambio no es duradero, porque estás tratando el síntoma, no la causa, y la causa reside en un lugar más profundo de lo que la decisión consciente puede alcanzar. Existe una diferencia brutal entre el comportamiento aprendido y la identidad real. Pero para quienes crecieron en un hogar narcisista, esa diferencia se ha borrado. Los gestos dejaron de ser estrategias temporales y se convirtieron en ti. No solo actúa de forma sumisa, cree que es sumiso. No solo evita el conflicto, cree que el conflicto es el fin del mundo. Y esa fusión entre comportamiento e identidad es lo que hace que sea tan difícil liberarse, porque liberarse de esos patrones parece, para el cuerpo, como liberarse de sí mismo. Piensa en cómo funciona esto en el día a día. Estás en una reunión. Alguien hace una pregunta, tú tienes la respuesta, pero antes de hablar, tu cuerpo realiza una compleja comprobación. ¿Alguien pensará que eres arrogante? ¿Tu respuesta sonará presuntuosa? ¿Deberías esperar a que alguien más hable primero? Todo esto ocurre en milésimas de segundo, y la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta. Solo sientes la vacilación, la opresión en el pecho, la voz que se desvanece, y racionalizas. No era importante, pero lo era. Solo te ha silenciado un sistema de alarma que funciona sin tu permiso. O piensa en situaciones sociales. Llegas a una fiesta. Antes de entrar, tu cuerpo ya está haciendo cálculos. ¿Dónde es seguro quedarse? ¿Quién parece accesible? ¿Cómo minimizar tu visibilidad?
No lo planeas conscientemente, pero tu cuerpo lo sabe. Hace mucho tiempo que aprendió que ocupar mucho espacio social es peligroso, que llamar demasiado la atención puede resultar en humillación. Así que te quedas al margen. Hablas cuando te preguntan directamente, sonríes de forma preventiva y vuelves a casa agotado, sin entender por qué una simple fiesta parece un trabajo emocional tan intenso. La verdad es que estás realizando dos trabajos simultáneos: el trabajo obvio, la conversación, la reunión, el evento social, y el trabajo invisible, gestionar constantemente los protocolos de seguridad emocional que tu infancia instaló. Este segundo trabajo consume una energía brutal, pero es tan automático que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Solo sientes el cansancio, la sensación de estar siempre un poco fuera de lugar, un poco desincronizado con el mundo que te rodea. Pero hay algo aún más complejo sucediendo, porque estos gestos no son solo signos de sumisión, también son signos de inteligencia, de adaptación creativa a un entorno imposible. El niño que desarrolló estas estrategias no es débil, es un superviviente. El problema no es que haya creado estos mecanismos, el problema es que nadie le ha dicho nunca que la guerra ha terminado, y que existir sin un código de guerra no significa la muerte. Significa, por primera vez, la vida. Pero hay un patrón más sutil que rara vez se percibe, y ese patrón revela algo inquietante sobre cómo la mente infantil resuelve lo imposible de ser amado y rechazado por la misma persona al mismo tiempo. Un niño no puede simplemente desaparecer, necesita comida, cuidados, de un mínimo de atención para sobrevivir. Pero en un hogar narcisista, necesitar es peligroso, ocupar espacio es arriesgado, tener necesidades es inconveniente. Así que el niño aprende una danza imposible: desaparecer lo suficiente para no molestar, pero aparecer lo suficiente para no ser abandonado. Y esta danza crea uno de los patrones más devastadores de la vida adulta: la incapacidad de simplemente existir sin negociar esa existencia. Observe la necesidad de justificarlo todo. Cuando alguien pregunta, ¿vas a salir antes hoy?, la respuesta debería ser sí, pero el hijo adulto de un narcisista no responde así. Lo explica, detalla el motivo, enumera las tareas que ya ha realizado, anticipa posibles críticas, construye un caso jurídico completo para defender una elección que nadie ha cuestionado. ¿Por qué? Porque en la infancia, cada deseo tenía que justificarse, cada necesidad tenía que demostrar que merecía ser atendida. Tengo hambre no era suficiente. Tenías que demostrar que ya habías esperado lo suficiente, que no estabas siendo egoísta, que no ibas a molestar demasiado. Y cuando eso se convierte en la norma, pierdes la capacidad de simplemente querer algo sin convertir ese deseo en un argumento judicial. Esta sobreexplicación no es una inseguridad común, es evidencia de un sistema interno en el que tienes que convencer constantemente a un juez invisible de que tienes derecho a ocupar espacio. Y lo más cruel es que ese juez nunca está satisfecho. Puedes explicar durante horas, puedes construir el argumento perfecto, y aún así, la sensación de que necesitas justificarte más permanece, porque el problema nunca fue la calidad de tu explicación. El problema es que has interiorizado la voz de alguien que nunca aceptaría tus necesidades, independientemente de lo bien que las defiendas. Ahora observa cómo se manifiesta esto en situaciones cotidianas. Alguien te ofrece ayuda, algo sencillo. ¿Quieres que te lleve esto? La respuesta natural sería sí, gracias, o no, gracias. Pero no puedes responder así. Necesitas explicar por qué aceptas o por qué rechazas. Necesitas demostrar que no estás siendo aprovechado si aceptas, o que no estás siendo grosero si rechazas. Un gesto sencillo se convierte en una negociación compleja, y la persona que ofreció ayuda se queda confundida, porque para ella solo era un gesto. Para ti, es un campo minado de posibles interpretaciones erróneas sobre tu carácter. Y luego está la otra cara de esta moneda, el mutismo selectivo. Cuando un niño se da cuenta de que sus palabras no importan, que sus opiniones se descartan, que expresarse da lugar a ridiculizaciones o castigos, deja de hablar, no por completo, pero en momentos específicos, en grupos especialmente, porque los grupos amplifican el riesgo. Si un padre narcisista ya es impredecible,
Imagina a varias personas cuyas reacciones no puedes controlar. Es más seguro desaparecer, más seguro observar, más seguro fingir que no tienes nada que decir, incluso cuando la conversación es sobre algo que conoces profundamente. Ese silencio no es una elección, es rendirse. Es lo que ocurre cuando un niño intenta comunicar algo importante repetidamente y es sistemáticamente ignorado, corregido o ridiculizado. Con el tiempo, aprende que la comunicación no funciona, que sus palabras no tienen peso, que es mejor ahorrar energía y simplemente no intentarlo. Y cuando se convierte en adulto, se sienta en reuniones, tiene ideas valiosas y no habla. Racionaliza. No es el momento adecuado. Alguien ya debe haber pensado en eso. Probablemente esté equivocada, pero la verdad más profunda es que su cuerpo todavía cree que hablar es inútil o peligroso. Hay una forma específica de soledad que nace de eso. Puede estar rodeado de gente y aún así sentirse completamente solo, porque la conexión real requiere que se muestre tal como es. Y tú has aprendido a no mostrarte. Has aprendido a ofrecer solo la versión editada, segura e inofensiva de quién eres. Así, las personas que te rodean conocen tu función, el compañero servicial, el amigo que resuelve problemas, el hijo que nunca da problemas, pero nadie te conoce a ti. Y empiezas a sospechar que tal vez no exista un tú real debajo de todo eso. Tal vez solo seas la función, quizás no tengas nada más profundo que mostrar. Jung tenía un concepto para eso. La sombra. La sombra no es solo los aspectos negativos que reprimimos, es todo lo que nos vimos obligados a ocultar para ser aceptados. Y para el hijo de un narcisista, la sombra contiene cosas básicas: ira, necesidades, opiniones, incluso alegría a veces, porque la alegría podría interpretarse como una falta de respeto al sufrimiento fingido de los padres. Así que aprendes a mantener todo eso oculto. Desarrollas una persona, una máscara, que solo muestra lo que es seguro mostrar. El problema es que con el tiempo olvidas que es una máscara. Crees que eso eres tú, la persona callada, complaciente, que nunca molesta. Y todo lo que es real, vibrante, verdadero, queda atrapado en la sombra, inaccesible incluso para ti mismo. Pero lo más perturbador es cuando ese baile entre desaparecer y aparecer deja de ser una estrategia y se convierte en identidad. Cuando ya no sabes quién eres fuera de esa negociación constante. Cuando la única forma que conoces de relacionarte con otras personas es a través de la función. Ser útil, resolver problemas, anticipar necesidades. Porque si no estás siendo útil, ¿por qué alguien toleraría tu presencia? Esa pregunta está tan arraigada que ni siquiera parece una pregunta. Parece una verdad absoluta. Piensa en cómo afecta esto a las relaciones íntimas. Alguien se acerca de forma genuina, quiere conocerte de verdad, te hace preguntas personales y te bloqueas, porque una relación íntima exige vulnerabilidad, exige que muestres partes que no son funcionales, partes confusas, contradictorias, imperfectas, y no sabes cómo hacerlo, solo sabes cómo ser útil. Entonces conviertes la relación en una transacción, resuelves los problemas de la persona, anticipas sus necesidades, te vuelves indispensable a través de la función. Y cuando la persona insiste en querer conocerte más allá de eso, te sientes expuesto, amenazado, como si te obligaran a mostrar algo que no existe. Y aquí es donde el concepto junguiano de persona revela su crueldad. La persona debería ser una herramienta, algo que te pones cuando es necesario y te quitas cuando vuelves a casa. Pero para quienes crecieron teniendo que negociar su existencia, la persona deja de ser una herramienta y se convierte en una armadura permanente. No te la quitas en casa, no tienes un hogar psicológico. Siempre estás actuando, siempre demostrando tu valía, siempre justificando el espacio que ocupas, y esa vigilancia constante agota. Pero no te das cuenta del agotamiento, porque nunca has conocido otra forma de existir. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona armadura comienza a resquebrajarse? Cuando los gestos que te protegieron durante tanto tiempo comienzan a costar más de lo que protegen. Algo crucial en la psique se fragmenta, y es en esa fragmentación donde reside la posibilidad de algo nuevo, pero también reside el terror. Hay un momento específico en la vida de quienes crecieron en un hogar narcisista en el que ocurre algo silencioso.
La máscara que el niño se puso para sobrevivir, la versión editada, segura y funcional de sí mismo, deja de ser una estrategia temporal y se convierte en la única identidad disponible. Jung lo llamaba identificación con la persona, y para la mayoría de las personas, esto es un riesgo ocasional. Para los hijos de narcisistas es prácticamente inevitable, porque cuando tienes que negociar tu existencia desde muy temprana edad, cuando cada interacción te obliga a modular quién eres para no ser castigado, la línea entre quién finjo ser y quién soy desaparece por completo. El niño funcional es un ejemplo perfecto de ello. Resuelve problemas, se anticipa a las necesidades, cuida emocionalmente de sus padres, media en los conflictos entre hermanos, mantiene la casa en funcionamiento cuando el caos narcisista amenaza con hacerlo todo estallar, y al principio, eso es un papel, es algo que hace para reducir la tensión, para ganarse migajas de aprobación, para crear alguna sensación de control en un entorno totalmente fuera de control. Pero con el tiempo, ese papel deja de ser algo que desempeña y se convierte en algo que es: yo soy el que resuelve, yo soy el que mantiene todo unido, yo soy el que nunca se rinde. Y cuando eso se cristaliza, ocurre algo devastador. Pierdes el acceso a cualquier versión de ti mismo que no esté al servicio de otra persona. Jung decía que el proceso de individuación, convertirse verdaderamente en uno mismo, requiere que se diferencie entre la persona y el yo. La persona es la interfaz social. El yo es el centro real de tu psique. Pero para hacer esta diferenciación, primero debes reconocer que hay algo más allá de la máscara. Y eso es precisamente lo que el hijo de un narcisista no puede hacer. Porque la máscara se construyó tan pronto, tan completamente, que no quedó ninguna referencia interna de quién serías sin ella. No estás ocultando tu verdadero yo detrás de la persona. Genuinamente, no sabes si existe un verdadero yo allí. Piensa en el patrón de ser el solucionador, la persona que siempre resuelve los problemas de los demás. Eso no es generosidad, es una transacción. Es la forma que has aprendido de tener valor. Porque en el hogar narcisista no tenías valor intrínseco. No te querían simplemente por existir. Te toleraban en la medida en que eras útil, así que te convertiste en indispensable a través de la función. Y funcionó. Garantizó tu supervivencia emocional. Pero ahora, décadas después, no puedes estar en ninguna relación sin asumir automáticamente el papel de solucionador. Alguien menciona un problema y tu cuerpo ya se está movilizando. No preguntas si la persona quiere ayuda. No compruebas si el problema es suyo. Simplemente vas, porque toda tu identidad está ligada a ser necesario a través de la solución. ¿Y qué pasa cuando alguien no necesita que tú resuelvas? Cuando alguien tiene sus propios recursos, sus propias soluciones, te sientes inútil, amenazado, como si tu presencia ya no tuviera justificación, porque si no estás resolviendo, ¿quién eres? Esa pregunta revela la trampa completa de la identificación con la persona. Has construido toda una identidad basada en una función externa, y cuando esa función no es necesaria, sientes que has dejado de existir. Ahora observa cómo esto afecta a los límites. Establecer un límite requiere que seas consciente de dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Requiere que sepas cuál es tu problema y cuál es el problema del otro. Pero si tu identidad es resolver los problemas de los demás, establecer límites parece una traición, parece egoísmo, parece que estás abandonando tu función esencial. Así que no pones límites, o los pones demasiado tarde, o los pones de una manera tan culpable y confusa que nadie los toma en serio. Y cuando alguien inevitablemente cruza tus límites, sientes ira, pero la ira es seguida inmediatamente por la culpa, porque ¿cómo puedes estar enojado con alguien por hacer exactamente lo que tu función permite, utilizarte? Jung también hablaba del concepto de la sombra, todo lo que necesitas reprimir para mantener la persona funcionando. Y para el hijo de un narcisista que se convirtió en el funcional, la sombra contiene cosas sorprendentes: pereza, egoísmo saludable, la capacidad de decir no sin justificarse, la libertad de no preocuparte por problemas que no son tuyos, el permiso para descansar sin producir valor. Todo esto fue arrojado a la sombra porque amenazaba a la persona que te mantenía a salvo. Pero estas no son características malas,
son características humanas y reprimirlas no las elimina. Solo garantiza que, cuando eventualmente aparezcan, lo hagan distorsionadas, fuera de control, cargadas de culpa y vergüenza. Piensa en cómo funciona esto en las relaciones íntimas. Atraes a personas que necesitan a alguien que les resuelva las cosas. No es una coincidencia. Estás emitiendo una señal constante. Existo para ser útil. Y las personas con necesidades intensas captan esa señal inmediatamente. Al principio esto parece conexión, parece intimidad. Estás siendo necesario. Alguien finalmente te ve, pero lo que esa persona ve no eres tú, es tu función. Y cuando finalmente te cansas, porque ser la función emocional de alguien es agotador, no sabes cómo salir sin sentir que estás destruyendo la relación, porque toda la relación se ha construido sobre ti, siendo quien resuelve los problemas. Quitar eso es quitar los cimientos, y hay un miedo aún más profundo debajo. Si dejas de ser quien resuelve, quien cuida, quien se anticipa, quien nunca se rinde, si eliminas toda esa estructura funcional, ¿qué queda? Esa pregunta da miedo, porque la respuesta honesta para muchos hijos adultos de narcisistas es: no lo sé. Has pasado tanto tiempo siendo para los demás que nunca has desarrollado un sentido interno de quién eres para ti mismo. Tus preferencias se basan en lo que hace que los demás se sientan cómodos. Tus aficiones son cosas que puedes hacer solo sin molestar a nadie. Tus sueños, si es que aún existen, son versiones seguras y editadas que no decepcionarán a nadie. Jung decía que la individuación es dolorosa porque exige que traiciones las expectativas que los demás tienen de ti. Y para alguien que ha vivido toda su vida gestionando expectativas, eso suena a muerte psicológica, porque si no eres el hijo que resuelve, el amigo que cuida, el compañero que nunca se queja, ¿quién eres? Y la respuesta no aparece de inmediato. Hay que construirla, y construirla exige soportar el vacío, la desorientación, el terror de existir sin una función. Exige afrontar la posibilidad de que tal vez no seas tan útil, tan abnegado, tan funcional como siempre te has mostrado, y que eso está bien. Pero aceptar esto significa afrontar algo aún más incómodo. Significa reconocer que tienes necesidades, deseos, límites, ira, egoísmo saludable. Significa admitir que no quieres resolver los problemas de todo el mundo, que a veces estás cansado, que a veces quieres que te cuiden. Y para alguien cuya identidad se ha construido sobre la base de nunca necesitar, nunca pedir, nunca decepcionar, reconocer las propias necesidades parece una debilidad intolerable. Así que sigues adelante, mantienes la máscara, sigues resolviendo, sigues anticipándote, sigues justificando tu existencia a través de la utilidad. Pero algo está cambiando. La armadura se está volviendo pesada. Los gestos que te protegían están empezando a asfixiarte. Y en algún momento te das cuenta de que ya no estás protegiendo nada. Solo estás atrapado en una versión de ti mismo que nunca fue real. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, cuando la ilusión de la persona como identidad comienza a resquebrajarse, lo que viene no es un alivio inmediato, es una crisis, porque la persona no es solo una máscara, es una estructura, es la forma en que has organizado toda tu vida. Y cuando comienza a desmoronarse, no sabes cómo sostenerte sin ella. He aquí una verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. Tus comportamientos conscientes son solo la superficie. Debajo de ellos opera un sistema mucho más antiguo, mucho más rápido, mucho más poderoso, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso no entiende que te has ido de casa, no entiende que tus padres ya no tienen el control, no entiende que el peligro ha pasado. Sigue funcionando como si la amenaza fuera permanente, como si en cualquier momento alguien pudiera explotar, como si aún tuvieras que estar constantemente en modo de defensa. Y es por eso que intentar cambiar los comportamientos a través de una decisión consciente rara vez funciona, porque estás intentando reprogramar el cerebro mientras el cuerpo sigue viviendo en guerra. Piensa en la hipervigilancia. Entras en una habitación e inmediatamente escaneas el entorno. ¿Quién está tenso? ¿Quién está cómodo? ¿Dónde están las salidas? ¿Cuál es el estado de ánimo general? Lo haces sin pensar, es automático, y crees que eso es sensibilidad.
que solo eres una persona atenta, pero no es sensibilidad, es un sistema de alarma que nunca se ha apagado. Porque en el hogar narcisista, no prestar atención a las sutiles señales de cambio de humor podía provocar una explosión emocional. Así que desarrollaste un sofisticado radar. Has aprendido a detectar la tensión antes de que se manifieste por completo, y eso te ha salvado. Pero ahora, décadas después, tu cuerpo sigue haciendo ese escaneo constante, y eso agota, porque nunca estás realmente relajado, nunca estás realmente seguro, siempre estás vigilando, siempre listo para reaccionar. La reactividad emocional viene de ahí. Alguien hace un comentario mínimamente crítico y tú lo sientes como un ataque total. Alguien levanta el tono de voz y tu cuerpo ya está en modo de huida o congelación. No es que seas débil, no es que seas dramático, es que tu sistema nervioso se ha calibrado para responder a amenazas sutiles, como si fueran amenazas de vida o muerte. Porque en tu infancia a menudo lo eran. Una mirada equivocada de tu padre narcisista podía significar horas de castigo emocional. Un tono de voz específico de tu madre podía indicar que ibas a ser objeto de humillación pública. Así que tu cuerpo aprendió a reaccionar rápidamente. Aprendió que dudar es peligroso. Aprendió que es mejor sobreestimar la amenaza que subestimarla. Y ahora llevas ese sistema de alarma hipersensible a todos los contextos, incluso a los que son objetivamente seguros. Y aquí está el problema central. No puedes razonar con el sistema nervioso. Puedes saber intelectualmente que la situación es segura. Puedes repetirte a ti mismo, esta no es mi casa, esta persona no es mi padre, ahora estoy a salvo. Pero el cuerpo no lo cree, porque el cuerpo funciona por defecto, no por lógica. Y el defecto se estableció hace mucho tiempo, miles de repeticiones a lo largo de la infancia. Tu sistema nervioso ha sido entrenado como se entrena un músculo y ahora actúa automáticamente. Así que puedes estar en una conversación normal, con una persona segura, en un entorno neutro, y aún así sentir opresión en el pecho, respiración entrecortada, la necesidad de huir o defenderte, y te odias por ello, porque racionalmente sabes que no tiene sentido, pero somáticamente a nivel corporal tiene todo el sentido del mundo. Jung no hablaba explícitamente de trauma somático, pero entendía que el inconsciente se manifiesta a través del cuerpo, que los síntomas físicos, las tensiones crónicas, los patrones de enfermedad son formas en que la psique comunica lo que la mente consciente no quiere ver. Y para los hijos de narcisistas, el cuerpo está gritando: dolores de cabeza crónicos, tensión en los hombros, problemas digestivos, insomnio, ataques de ansiedad. Todos estos son síntomas de un sistema nervioso que nunca salió del modo de emergencia, que sigue bombeando cortisol como si el peligro fuera constante, que nunca tuvo permiso para relajarse, para sentir que el mundo es seguro, para confiar en que mañana no traerá una nueva amenaza. Ahora añádele a eso los gestos que hemos comentado. El reflejo de disculparse no es solo un hábito social, es la respuesta del sistema nervioso que intenta desactivar una amenaza percibida. Evitar el contacto visual no es solo timidez, es una estrategia para no convertirse en un blanco. La sobreexplicación no es solo inseguridad, es un intento de controlar la narrativa antes de que alguien construya una versión hostil. Todos estos comportamientos están anclados en la activación somática, en sensaciones corporales que se disparan automáticamente cuando aparecen ciertos contextos, y usted puede decidir conscientemente: no voy a pedir perdón por todo. Pero cuando se produce la situación real, el cuerpo reacciona primero, y la disculpa sale de su boca incluso antes de que su decisión consciente tenga tiempo de operar. Por eso la autoayuda tradicional falla tanto con los hijos de narcisistas, porque la autoayuda asume que tienes acceso al control consciente de tus comportamientos, asume que basta con que comprendas el patrón y decidas cambiar. Pero el trauma complejo del desarrollo no funciona así, porque el problema no está solo en la mente, está en el sistema nervioso, está en las conexiones neuronales que se formaron cuando tenías 5, 7, 10 años, está en la memoria implícita del cuerpo, a la que no se puede acceder mediante el razonamiento lógico. Y aquí hay una cruel paradoja.
Los comportamientos que te protegieron en la infancia son precisamente los que te aprisionan en la vida adulta. Pedir perdón de forma preventiva evitaba las explosiones de tus padres. Ahora, te hace parecer inseguro y sin autoridad. Evitar el conflicto te mantenía a salvo. Ahora te impide defender tus intereses legítimos. Anticiparte a las necesidades de los demás te daba cierta sensación de control. Ahora te convierte en un felpudo emocional. Lo que funcionaba entonces, ahora te sabotea, pero tu cuerpo no lo sabe. Tu cuerpo solo sabe, esto me mantuvo vivo, y sigue ejecutando los mismos protocolos, porque desde el punto de vista del sistema nervioso, seguir vivo es la única prioridad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tienes que enseñarle a tu cuerpo que el peligro ha pasado, y eso no es un proceso mental, es un proceso somático. Requiere que crees nuevas experiencias que contradigan el patrón antiguo. Requiere que practiques la seguridad repetidamente hasta que el cuerpo empiece a creerlo. Requiere que toleres la sensación de incomodidad que surge cuando actúas de forma diferente al patrón. Porque tu sistema nervioso interpretará cualquier cambio como una amenaza. Hará sonar todas las alarmas. Intentará obligarte a volver al comportamiento conocido, porque el comportamiento conocido es un comportamiento seguro, aunque sea disfuncional. Pero hay algo aún más profundo, porque no se trata solo de reprogramar respuestas automáticas, se trata de reconocer que nunca tuviste la oportunidad de desarrollar un sentido interno de seguridad. La seguridad básica, la sensación de que el mundo es fundamentalmente un lugar donde puedes existir sin tener que demostrar constantemente tu valía o evitar el castigo, es algo que se desarrolla en los primeros años de vida. Y tú no tuviste eso, tuviste lo contrario, tuviste imprevisibilidad, tuviste castigo emocional sin una lógica clara, tuviste amor condicional basado en el rendimiento, así que nunca desarrollaste la capacidad de sentirte seguro simplemente por existir. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando reconoces que tu cuerpo está viviendo en una realidad que ya no existe, algo cambia. No se cura instantáneamente, pero abre una puerta, porque ahora puedes empezar a diferenciar entre lo que es una respuesta real al presente y lo que es un eco del pasado. Y esa diferenciación es el primer paso para desactivar los patrones que te aprisionan. Si has llegado hasta aquí y estás reconociendo estos patrones en ti mismo, déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres seguir cargando con un sistema de defensa que ya no sirve para su propósito original? Porque eso es lo que está pasando. Estás viviendo como si la guerra aún estuviera activa, y mientras no lo reconozcas, mientras no comiences a desactivar conscientemente esas falsas alarmas, seguirás agotado, seguirás reaccionando a fantasmas, seguirás atrapado en comportamientos que no elegiste, pero que eligen por ti cada día. Y eso no es destino, es un patrón, y los patrones se pueden cambiar. Pero primero hay que verlos. Pero reconocer que estás atrapado en viejos patrones plantea una pregunta aún más inquietante. Si todo lo que haces, sientes y crees sobre ti mismo ha sido programado por una infancia que nunca te vio tal y como eres, ¿quién eres realmente? Hay una pregunta que los hijos adultos de narcisistas evitan hacer porque la respuesta es aterradora. ¿Quién soy cuando no estoy siendo útil? Cuando no estoy resolviendo, cuando no estoy anticipando, cuando no estoy interpretando la versión de mí mismo que mantiene a todos cómodos. La pregunta parece simple, pero para quienes han pasado toda su vida negociando su existencia a través de la función, la respuesta no existe, porque nunca se les permitió descubrirla. Nunca has tenido espacio para experimentar, equivocarte, explorar versiones de ti mismo que no sirvieran a un propósito externo. Y ahora, décadas después, estás atrapado en una vida que parece tuya, pero que se ha construido enteramente sobre lo que los demás necesitaban que fueras. Jung llamaba al proceso de individuación convertirse en quien realmente eres. Pero también sabía que la mayoría de las personas nunca lo hacen. La mayoría vive y muere siendo versiones editadas, socialmente aceptables y funcionalmente útiles de sí mismas. Y para las personas con una infancia razonablemente saludable, esto es una triste limitación. Para los hijos de narcisistas es una tragedia completa, porque ni siquiera tienes la versión editada, solo tienes la función. Y cuando la función falla, cuando alguien ya no necesita que resuelvas problemas, cuando ya no puedes anticiparte,
Cuando tu cuerpo finalmente se rinde y deja de mantener el rendimiento, no encuentras un yo debajo, encuentras vacío, desorientación, terror existencial. Piensa en cómo se manifiesta esto en la vida práctica. Alguien te pregunta, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y te quedas bloqueado. Porque todas tus actividades son solitarias, seguras, que no molestan a nadie. Leer, ver series, caminar solo. Nada que te obligue a afirmar una preferencia que pueda entrar en conflicto con otras. Nada que revele quién eres más allá de la función. O alguien te pregunta cuál es tu sueño, y tú ofreces una versión segura, editada. Algo que suena ambicioso pero que no amenaza a nadie. Algo que tus padres aprobarían. Algo que no decepcionará expectativas que ni siquiera sabes de quiénes son. Porque tus sueños reales, si es que aún existen, han sido sofocados hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cómo acceder a ellos. Y hay un miedo específico que viene con eso. El miedo de que si te quitas la máscara, si abandonas el rol, descubras que no hay nada debajo, que de hecho eres vacío, sin personalidad real, sin deseos auténticos, solo un conjunto de respuestas programadas. Y ese miedo no es irracional, porque para construir un yo auténtico, necesitas haber tenido experiencias en las que te hayan visto, validado y aceptado por quien eres, no por lo que haces. Y tú no has tenido eso, has tenido lo contrario. Solo te han aceptado cuando has actuado correctamente, cuando has sido útil, cuando no has molestado. Así que la idea de existir sin actuar suena como una aniquilación. Ahora, añádele a eso la dificultad de establecer límites. Los límites requieren que sepas dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Requieren que distingas entre esto es mi problema y esto es su problema. Pero si nunca has desarrollado un sentido claro de ti mismo, si solo existes en relación con lo que los demás necesitan, ¿cómo estableces límites? No sabes dónde está la línea. Absorbes los problemas de los demás como si fueran tuyos. Sientes sus emociones como si fueran tuyas. Y cuando alguien cruza lo que debería ser tu límite, sientes confusión, no ira clara, sino confusión, porque una parte de ti sabe que algo está mal, pero otra parte no tiene una referencia interna de lo que sería correcto. Jung decía que el yo auténtico no es algo que se inventa, es algo que descubres, es algo que ya estaba ahí, esperando a ser reconocido. Pero para los hijos de narcisistas, este proceso de descubrimiento requiere que primero deshagas capas y capas de programación. Requiere que cuestiones todo lo que crees saber sobre ti mismo, porque la mayor parte de lo que llamas yo es en realidad una estrategia de supervivencia disfrazada de identidad. Soy paciente puede significar aprendí que reaccionar era peligroso. Soy servicial puede significar solo tengo valor cuando soy útil. No me importa puede significar aprendí a no querer nada porque querer algo resultaba en decepción. Y hay una consecuencia específica de esta pérdida de identidad que rara vez se menciona. Atraes relaciones que refuerzan tu falta de identidad, porque emites una señal constante. No sé quién soy, así que dime quién necesitas que sea. Y las personas que necesitan a alguien maleable, a alguien que no vaya a confrontar, a alguien que se adapte infinitamente, captan esa señal de inmediato. Al principio, esto parece compatibilidad. Por fin alguien que me entiende. Pero lo que esa persona entiende no eres tú. Es tu disponibilidad para ser moldeado. Y entras en la relación pensando que por fin has encontrado una conexión. Pero lo que has encontrado es otro contexto en el que tienes que actuar para ser aceptado. Y el patrón continúa. O atraes lo contrario. Personas muy definidas, muy asertivas, que te dirán exactamente quién debes ser. Y te sientes aliviado, porque por fin alguien te está dando una dirección. Alguien está resolviendo el problema de tu indefinición. Pero lo que estás haciendo es externalizar tu individualización. Estás dejando que otra persona defina tus valores, tus límites, tus elecciones, y eso funciona durante un tiempo, hasta que te das cuenta de que solo has cambiado una prisión por otra, que sigues viviendo una vida que no es la tuya, solo que ahora, en lugar de vivir la vida que tus padres programaron, estás viviendo la vida que tu pareja, tu jefe, tus amigos determinaron. Jung también hablaba de la sensación de vivir la vida
no vivida. La sensación de estar pasando por los movimientos, cumpliendo expectativas, funcionando adecuadamente, pero sin vivir realmente, sin sentir realmente que esa vida es tuya. Y para los hijos de narcisistas, esa sensación no es melancolía filosófica, es una realidad concreta. Estás, literalmente, viviendo una vida que se ha construido sobre las necesidades de otras personas, sobre evitar el conflicto, sobre demostrar tu valía, sobre no decepcionar nunca. Y en algún momento, miras a tu alrededor y te das cuenta, esta casa no es mi elección, este trabajo no es mi pasión, estas relaciones no reflejan quién soy, porque no sabes quién eres, solo sabes quién tenías que ser para sobrevivir. Y aquí está la paradoja final. Para encontrar tu yo auténtico, tienes que renunciar a la persona. Pero renunciar a la persona parece una traición, parece ingratitud, parece egoísmo, porque la persona se construyó para complacer, para no decepcionar, para mantener a todos cómodos. Y cuando empiezas a cuestionar eso, cuando empiezas a poner tus necesidades primero, cuando empiezas a decir que no sin justificarte, las personas que te rodean reaccionan. Y no reaccionan bien, porque has cambiado las reglas del juego. Ya no estás disponible para ser moldeado, y eso amenaza todas las relaciones que se han construido sobre tu disponibilidad infinita. Pero lo más aterrador no es la reacción de los demás, es tu propia reacción interna. Porque cuando intentas actuar de forma diferente, cuando intentas afirmar una preferencia, establecer un límite, priorizar una necesidad tuya, una voz interna te castiga inmediatamente. ¿Quién te crees que eres? Estás siendo egoísta. Vas a decepcionar a todo el mundo. No te lo mereces. Y esa voz no es tuya. Es la voz internalizada de tus padres. Es el crítico interno que se instaló hace tanto tiempo que crees que es tu conciencia. Pero no lo es. Es el guardián de la prisión. Es el mecanismo que garantiza que nunca escaparás de la programación original. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente reconoces todo esto? Cuando te das cuenta de que estás viviendo una vida que no elegiste, basada en una identidad que no es real, respondiendo a voces que no son tuyas. ¿Qué sucede cuando la ilusión de que tienes el control finalmente se derrumba? Hay un momento específico en la vida de muchos hijos adultos de narcisistas que rara vez se reconoce como lo que realmente es. No es un colapso dramático, no es una hospitalización o una crisis que todos ven. Es algo mucho más silencioso, más insidioso. Es cuando te despiertas un día y te das cuenta de que ya no puedes más. Ya no puedes interpretar la versión funcional de ti mismo. Ya no puedes anticipar necesidades. Ya no puedes sonreír preventivamente, justificar decisiones, resolver problemas que no son tuyos. El sistema que te mantuvo operativo durante décadas simplemente se detiene. Y lo que viene no es alivio, es puro terror. Porque mantener la armadura de la persona tiene un costo brutal, pero abandonarla parece aniquilación, y te quedas atrapado en ese limbo imposible. Continuar es insoportable, pero detenerte parece la muerte. Y es en este punto donde muchas personas entran en una crisis de identidad que nadie a su alrededor comprende. Porque desde fuera pareces estar bien, tienes una vida funcional, trabajo, relaciones, responsabilidades que cumples, pero por dentro te estás derrumbando, porque finalmente te has dado cuenta de que nada de eso es real, que has construido toda tu vida sobre una base falsa, y ahora que lo ves, ya no puedes fingir que no lo ves. Piensa en lo que pasa cuando dejas de ser el que resuelve. Las personas que te rodean no lo entienden, están acostumbradas a la versión de ti que siempre dice que sí, que siempre tiene tiempo, que siempre antepone sus necesidades a las tuyas. Así que cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a decir que no, cuando simplemente no te ofreces a resolver el problema que ha surgido, la reacción es de confusión. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás diferente? Y lo que quieren decir, sin saber que lo quieren decir, es: ya no estás cumpliendo la función que esperaba. Vuelve a ser quien eras, porque las personas se acostumbran a tu función, y cuando intentas ser otra cosa, sienten una pérdida. Pero lo que han perdido no eres tú, es el servicio que prestabas. Y aquí está la parte más cruel. Te sientes culpable, enormemente culpable, porque te han programado para creer que tus necesidades son inconvenientes, que poner límites es egoísmo, que decir que no es traición,
Así que cuando finalmente intentas darte prioridad a ti mismo, cuando finalmente intentas proteger tu energía, cuando finalmente intentas existir fuera de la función, una voz interna te castiga inmediatamente. Y esa voz suena exactamente como la de tus padres. ¿Quién te crees que eres para negarte? La gente te necesita. ¿Y vas a abandonarlos? Estás siendo egoísta. Y lo más devastador es que crees en esa voz, porque lleva ahí tanto tiempo que parece una verdad absoluta sobre quién eres. Jung decía que el proceso de individuación implica necesariamente conflicto, porque convertirte en ti mismo significa traicionar la versión de ti que fue construida para satisfacer a los demás. Significa decepcionar las expectativas que se han depositado en ti desde siempre, y para la mayoría de las personas eso es incómodo. Para los hijos de narcisistas es aterrador, porque, según su experiencia, defraudar las expectativas no solo provocaba un malestar social temporal, provocaba rechazo emocional, castigo psicológico, amenaza de abandono. Por eso, su sistema nervioso trata cualquier intento de individuación como una amenaza existencial y activa todas las alarmas para obligarte a volver al comportamiento seguro, incluso si ese comportamiento te está destruyendo. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Porque no se trata solo de decepcionar a los demás, se trata de decepcionar la imagen que tienes de ti mismo. Has construido toda tu identidad sobre ser la persona buena, la que ayuda, la que entiende, la que nunca juzga, la que siempre está disponible. Y cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a priorizar tus necesidades, cuando empiezas a reconocer que no todos los problemas son tuyos para resolver, no solo estás cambiando de comportamiento, estás destruyendo la única identidad que conoces. Y eso crea una crisis profunda. Porque si no eres la persona buena, ¿quién eres? Y la respuesta no aparece de inmediato. Tienes que soportar el vacío, tienes que soportar no saber, tienes que soportar la sensación de estar perdido en un territorio completamente desconocido. Y es en ese vacío donde reside algo importante, porque el colapso de la persona no es un fracaso, es una oportunidad. Es la primera vez en tu vida que tienes una oportunidad real de descubrir quién eres cuando no estás actuando, cuando no estás demostrando tu valía, cuando no estás negociando tu existencia. Pero esta oportunidad viene disfrazada de crisis, viene envuelta en ansiedad, desorientación, miedo, y la mayoría de las personas, cuando sienten esto, intentan inmediatamente construir una nueva persona, una nueva versión funcional de sí mismas. Porque la incomodidad de no tener una identidad clara es intolerable, pero si logras soportar esa incomodidad, si logras permanecer en el vacío sin intentar inmediatamente llenarlo con una nueva versión editada de ti mismo, algo diferente se vuelve posible. Empiezas a notar cosas, pequeñas cosas. Un momento en el que sentiste ira genuina y no la sofocaste inmediatamente. Un momento en el que quisiste algo y no lo descartaste por ser egoísta. Un momento en el que dijiste que no y el mundo no se acabó. Esos momentos son semillas, son indicios de que hay algo real debajo de la programación, algo que ha sido suprimido, pero no eliminado. Jung lo llamaba confrontación con la sombra, y la sombra, para el hijo de un narcisista, no solo contiene los aspectos malos que han sido reprimidos, también contiene los aspectos vitales, la ira saludable que te protege, el egoísmo necesario que te mantiene vivo, la capacidad de ser inconveniente sin sentir que mereces un castigo. Todo eso fue arrojado a la sombra porque amenazaba tu supervivencia en el hogar narcisista. Pero ahora ya no estás en ese hogar. Y la sombra está pidiendo ser reconocida. Pide que se la integre. Pide que dejes de vivir como si la mitad de ti fuera inaceptable. Y aquí está la última revelación de esta sección. El colapso de la persona no ocurre porque seas débil. Ocurre porque, por fin, eres lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad de que nunca te vieron, la verdad de que construiste toda tu vida sobre las necesidades de otras personas, la verdad de que mereces existir sin tener que demostrar constantemente tu valía. Estas verdades son devastadoras, pero también son liberadoras, porque una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas, y eso lo cambia todo. Pero reconocer estas verdades plantea una pregunta final, una pregunta que determina
si vas a pasar el resto de tu vida atrapado en los mismos patrones o si, por fin, vas a empezar a construir algo real. La pregunta es simple, pero la respuesta requiere un valor que tal vez nunca hayas tenido que acceder antes. ¿Estás dispuesto a existir sin aprobación? ¿Estás dispuesto a decepcionar a las personas que se han acostumbrado a tu función? ¿Estás dispuesto a ser visto como egoísta, como difícil, como cambiado, para finalmente tener la oportunidad de descubrir quién eres realmente? Porque si no estás dispuesto, nada cambia. Reconstruirás una nueva versión de tu persona. Encontrarás una nueva forma de ser útil. Seguirás negociando tu existencia a través de tu función y pasarás el resto de tu vida preguntándote por qué te sientes tan vacío, tan cansado, tan desconectado de ti mismo. Pero si estás dispuesto, si puedes soportar el terror de existir sin máscara, sin función, sin aprobación constante, algo que nunca antes habías experimentado se vuelve posible, y es sobre esa posibilidad de la que tenemos que hablar ahora. Jung no prometía que la individuación fuera cómoda, prometía que era necesaria. Y para los hijos de narcisistas, la individuación no es un lujo filosófico, es supervivencia psicológica, porque no puedes pasar toda la vida viviendo para las expectativas de otras personas sin acabar desapareciendo por completo. Y el proceso de volver a ti mismo, de construir una identidad que no sea una reacción a la infancia, que no sea una actuación para obtener aprobación, que no sea una negociación constante de la existencia, es el trabajo más importante que harás, pero también es el más aterrador, porque la individuación requiere que hagas algo que tu sistema nervioso interpreta como traición. Requiere que dejes de anteponer automáticamente las necesidades de los demás a las tuyas. Requiere que reconozcas que tienes derecho a límites, a preferencias, a elecciones que no sirven a nadie más que a ti mismo. Y cuando empiezas a hacer eso, la gente reacciona. Algunos te acusarán de egoísmo, otros te dirán que has cambiado y no como un cumplido. Algunos simplemente se alejarán, porque toda la relación se basaba en que tú cumplieras una función específica y ya no estás disponible para ello. Y cada una de estas reacciones activará tu sistema de alarma interno. Te hará preguntarte si estás equivocado, si estás siendo cruel, si deberías dar marcha atrás. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho. No necesitas la aprobación de todo el mundo para existir. No necesitas ser útil para merecer un lugar en el mundo. No necesitas justificar cada elección, cada límite, cada momento en el que te das prioridad a ti mismo. Eso no es egoísmo, es salud básica. Es lo mínimo que cualquier ser humano debería tener. Pero para ti, eso suena a herejía, porque te han enseñado lo contrario. Te han enseñado que existir es un privilegio que se gana a través del rendimiento, y desaprender eso requiere que te enfrentes a la voz internalizada de tus padres y les digas por primera vez, estáis equivocados, y ese enfrentamiento no es un evento único, es un proceso, es algo que tendrás que hacer repetidamente, porque la voz no desaparece fácilmente, se ha instalado a través de años de repetición, de castigo, de condicionamiento, y seguirá apareciendo. Seguirá diciéndote que no mereces descansar, que no mereces decir que no mereces priorizar tus necesidades, pero cada vez que reconoces que es su voz, no la tuya, debilitas el poder que tiene. Cada vez que actúas en contra de lo que ella te ordena, creas una nueva referencia interna, y poco a poco, muy poco a poco, comienza a aparecer una voz diferente, una voz que es genuinamente tuya. Jung decía que el yo auténtico no es algo que se construye desde cero, es algo que descubres bajo las capas de condicionamiento. Y para descubrirlo, primero debes desmantelar esas capas. Debes cuestionar cada creencia sobre quién eres. Debes preguntarte, ¿esto es realmente mío? ¿O es algo que internalicé porque era necesario para sobrevivir? Y la mayoría de las cosas que crees sobre ti mismo entrarán en la segunda categoría. Soy servicial por naturaleza, o aprendí que ser servicial era la única forma de tener valor. No me importa la confrontación, o tengo tanto miedo al rechazo que prefiero anularme. Soy paciente, o me entrenaron para reprimir la ira porque expresarla era peligroso. Este proceso de separar lo que es realmente tuyo de lo que te han impuesto es arqueológico.
Estás excavando a través de décadas de programación, y lo que encuentras debajo no es una personalidad perfectamente formada esperando a ser liberada. Es algo mucho más crudo, más confuso. Es un conjunto de impulsos, preferencias y reacciones genuinas que has pasado toda tu vida sofocando. Y al principio, cuando empiezas a dar espacio a estas cosas, aparecen de forma torpe. Puedes sentir una ira desproporcionada por cosas pequeñas, porque finalmente estás accediendo a décadas de ira reprimida. Puedes sentirte egoísta cuando pones el más mínimo límite, porque nunca lo has practicado antes. Puedes sentirte perdido, porque no sabes cómo ser sin estar en función. Y todo esto es normal, todo esto es parte del proceso. No pasarás de ser una persona totalmente programada a una persona totalmente auténtica de la noche a la mañana. Será gradual, será incómodo, implicará errores, retrocesos, momentos en los que volverás a los viejos patrones porque te resultan familiares y lo desconocido te da demasiado miedo. Pero cada vez que lo intentas, aunque fracases, estás desarrollando capacidad, estás creando nueva memoria muscular, estás enseñando a tu sistema nervioso que existir fuera de la función no resulta en la aniquilación. Y hay un momento específico en este proceso en el que algo cambia. No puedes identificar exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento te das cuenta de que poner un límite no te hizo sentir una culpa abrumadora, que decir no desencadenó una crisis de ansiedad, que priorizar tu necesidad no te hizo sentir como una persona horrible. Y ese momento es frágil, pero también es revolucionario, porque por primera vez en tu vida has experimentado lo que es existir sin negociar esa existencia. Y ahora que sabes que es posible, ya no puedes volver completamente a lo que eras antes. Pero la individuación no consiste solo en establecer límites y decir no, también consiste en descubrir lo que realmente quieres. Y eso es complicado, porque has pasado tanto tiempo reprimiendo deseos que ya ni siquiera sabes lo que quieres. Así que tienes que empezar poco a poco. No te preguntes, ¿cuál es el propósito de mi vida? Pregúntate, ¿qué quiero comer hoy? No te preguntes, ¿cuál es mi sueño? Pregúntate, ¿qué quiero hacer en los próximos 30 minutos que no esté basado en lo que otra persona necesita? Son preguntas pequeñas, pero para alguien a quien nunca se le ha permitido desear, responder a estas preguntas es un acto revolucionario. Y cuando empiezas a practicar esto, cuando empiezas a notar, validar y honrar tus propios deseos, incluso los pequeños, incluso los que parecen insignificantes, estás reconstruyendo algo fundamental. Estás reconstruyendo la conexión con tu propio centro, con lo que Jung llamaba el yo. Y el yo no es grandioso, no es espiritual en el sentido performativo. Es simplemente el lugar interno desde el que puedes responder a la vida a partir de lo que es real en ti, no a partir de lo que te han programado. Pero hay un último paso en este proceso, y ese paso es el más difícil, porque no basta con reconocer los patrones, no basta con poner límites, no basta con descubrir lo que quieres. Tienes que hacer las paces con el hecho de que tu infancia te robó algo que nunca recuperarás. No vas a tener una infancia diferente. No vas a tener padres que te hayan visto. No tendrás años formativos en los que te hayan amado incondicionalmente, en los que tus necesidades importaran, en los que se te permitiera ser niño. Eso se ha perdido, y tienes que lamentar esa pérdida, no de forma dramática, no de forma que te mantenga atrapado, pero tienes que reconocer, eso fue injusto, eso no debería haber pasado, y merezco sentirme triste por ello, porque si no lo lamentas, te quedas atrapado en la ira. Fue en la negación, o en un intento eterno de arreglar lo que no se puede arreglar, pero cuando finalmente permites el duelo, cuando reconoces que fuiste un niño que necesitaba cosas que no recibió y que eso dejó marcas reales, algo se libera. La obligación de demostrar que lo superaste, la necesidad de fingir que no te afectó, la culpa por seguir lidiando con ello décadas después. Todo eso se disuelve cuando finalmente dices, me hicieron daño, y está bien reconocerlo. Y es a partir de ese reconocimiento, no de la negación, cuando finalmente puedes empezar a construir una vida que sea genuinamente tuya, no perfecta, no libre de dificultades, pero tuya, basada en quién eres realmente, no en quién tenías que ser para sobrevivir. Y eso, finalmente, es libertad. Entonces, déjame preguntarte algo.
Si pudieras empezar a vivir a partir de lo que es real en ti, en lugar de seguir cumpliendo una función que te fue impuesta hace décadas, ¿qué cambiaría primero? No el cambio dramático, el pequeño, ese que tu cuerpo ya sabe que tiene que suceder, pero que has estado evitando porque te parece una traición. Piénsalo. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos videos del canal.